Muy buen día, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Qué bueno que me dicen eso, porque realmente esa es la mentalidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Y de hecho, el día de hoy te quiero hablar, le puse por título, mentalidad de reino. Los hijos de Dios tenemos que tener una mentalidad de reino. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una mentalidad de reino? ¿A dónde fuimos trasladados? Al reino de Jesucristo. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos que tener una mentalidad de reino. Y bueno, la única forma para que el reino de Dios, escucha esto, la única forma para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros y entremos a disfrutar de los derechos de herencia y el poder de ese reino se manifieste en nuestras vidas es que haya un cambio de mentalidad. Esto es algo que a la mayoría de la gente no le gusta. Desgraciadamente, acuérdense que durante toda nuestra vida, yo no sé a qué etapa de tu vida te alcanzó Cristo o Dios llegó a tu vida, pero algunos a los que bien les fue son los niños, ¿verdad? Ellos realmente, ¿por qué bien les fue? Porque están siendo formados, tus hijos están siendo formados con una mentalidad de reino. De hecho, el material que se les está dando a ellos se llama una maestría para niños y se les está dando todo el diseño que nosotros no tuvimos. Muchos de nosotros fuimos alcanzados a los 20, 25, yo no sé a la edad que fuiste alcanzado, pero en esa etapa, en tu antes de Cristo, tu vida fue formada con un diseño errado. Fue formada con una mentalidad del mundo, con una mentalidad que es contraria a Cristo. Muchas de esas cosas nos sirvieron, pero muchas de aquellas cosas también perjudicaron y nuestra manera de pensar todavía aún en este tiempo, si nosotros no tenemos un cambio de mentalidad, vamos a seguir operando en el reino de Dios a la manera del mundo. Y es por eso que muchas de las cosas que a veces queremos hacer no salen como deben de salir porque todavía las hacemos con una mentalidad de mundo. Ese es el problema. Y ese es el problema que tiene la religión, porque la religión lo único que hace es precisamente le dice a las personas: tú no te preocupes, tú ven, nosotros vamos a estar orando por ti y Dios va a hacer la obra en ti. Dios puede hacer la obra en nosotros, pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Por eso te decía, te lo voy a volver a repetir, la única forma para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros y entremos a disfrutar de los derechos de herencia, ya somos herederos, pero muchos de nosotros todavía no disfrutamos de esos derechos que tenemos de herencia. Dice, y el poder de ese reino se manifieste en nuestras vidas es que haya un cambio de mentalidad. Indiscutiblemente tiene que haber un cambio de mentalidad. Mucha gente, cuando tú le hablas de esta palabra, porque esta palabra que tú escuchas cada domingo es una palabra que trae libertad a tu vida. La mayoría de la gente quiere que, pastor, usted dígame lo que tengo que hacer. ¿Eso es libertad? O sea, tú no fuiste diseñado para depender de un hombre. Tú no fuiste diseñado para depender de tu pastor. Tú fuiste diseñado para tener comunión con Dios. Para eso fuiste diseñado. Cada 8 días se te está entrenando para que tú tengas una mentalidad de reino, para que tú vivas de acuerdo a la voluntad de Dios, para que tú seas guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que se está formando. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad. Se tiene que generar un cambio de mentalidad en nuestras vidas. Escucha lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2, que cita así. Dice así: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario,
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Te das cuenta lo que la Escritura está diciendo? Dice que ya no vivamos según los criterios del mundo presente. Ahora, si tú analizas tu vida, analiza tu vida, no la del otro. Yo sé que es más fácil analizar la vida del otro, pero analiza tu vida. Todavía tu vida, o en tu vida sigues operando con criterios del tiempo presente. No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Seguimos operando con criterios del mundo presente? ¿Sí o no? En su mayoría seguimos usando los criterios del tiempo presente para las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y no debe ser de esa manera. Porque aquí la Escritura dice, al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces tiene que haber un cambio de pensamiento. Si la gente no cambia de manera de pensar, va a seguir viviendo igual, haciendo las mismas cosas que ha hecho siempre. Va a estar en el mismo lugar y con la misma gente. Ese es el problema. Tiene que haber un cambio de pensamiento. Analiza quién es tu círculo inmediato. ¿Quién es tu círculo inmediato? ¿Con qué gente te relacionas tú? Fíjense que nosotros deberíamos de relacionarnos con gente que consideremos que tiene un nivel más alto que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de gente nos hace a nosotros crecer. Porque esa gente nos reta a júntate con gente más espiritual que tú. ¿En serio? Porque esa gente te lleva a crecer, te está jalando a un crecimiento. Dichos del mundo: el que con lobos anda. Tú no fuiste diseñado para aullar. Tú fuiste diseñado para manifestar, para expresar a Cristo en tu vida. Por eso es que nosotros cada día, en esa comunión que tenemos con Dios, vamos a tener una expresión del Cristo que está impartido en nosotros. Entonces, la Escritura nos dice, no vivas ya según los criterios del mundo, pero también te dice, cambien. O sea, tiene que haber un cambio en la manera de pensar, para que entonces se genere un cambio en nuestra manera de vivir. Y esto nos va a permitir conocer. Fíjate, Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú conozcas su palabra. Dios quiere que tú conozcas el diseño. Dios quiere que tú le conozcas a Él para que puedas expresarlo a Él. La renovación se logra a través de un proceso continuo. O sea, si tú piensas que vas a venir y el pastor va a orar por ti y ya eres una nueva criatura, sí, eres una nueva criatura en Cristo, pero la renovación es un proceso continuo y constante. Dile que está a tu lado, continuo y constante. Si tú vienes cada año, o sea, ese es un proceso continuo y constante. Si tú vienes cada mes, ese es un proceso continuo y constante. Es más, si tú no lees, no estudias la palabra, ¿ese es un proceso continuo y constante? No. O sea, hay gente que está esperando resultados diferentes y sigue haciendo las mismas cosas de siempre. Y a veces hay cosas que están de risa, que están de locos realmente. Yo sé que a lo mejor lo han visto por ahí, ¿verdad? Que hay gente que va y con el pastor que ore para que adelgacen. No, o sea, tú te ríes, pero es en serio.
O sea, dime, yo indudablemente creo que Dios tiene el poder para hacer eso. O sea, yo creo que, pero ¿tú crees que Dios va a decir, oye, qué bonito, ¿no? O sea, se atasca de todo lo que quiere y después quiere que yo le resuelva los problemas. Si te das cuenta, o sea, ese es un problema de mentalidad. Pues ese es un problema que Dios no te lo va a resolver. O sea, mira, Dios tiene cosas más importantes. Para Dios es más importante su reino, ¿sí?, que la gente lo conozca, a andar adelgazando gente. O sea, yo te digo, sí lo puede hacer. Yo indudablemente creo en el poder de Dios y Dios todo lo puede. Pero en serio, o sea, son cosas que te dan risa. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces la renovación se logra a través de un proceso continuo y constante. Nosotros, para que haya una renovación, debemos tener una rendición diaria. Tiene que haber una rendición diaria, no una rendición cada 8 días, ¿verdad? Porque es bien fácil venir cada 8 días, te sientas aquí, escuchas aquí, entrando te pones la aureola y aquí estás bien así. Eso es bien fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero tener una rendición diaria, constante y continua, eso es otra cosa. Fíjense lo que dice Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Entonces dice que nos debemos de ofrecer, ¿quién? Nosotros mismos como ofrenda viva. Dice, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Tu vida, tu ser, es la ofrenda a Dios que tú le vas a estar entregando todos los días. Ahora te digo, ¿qué es más fácil? ¿Ser una ofrenda viva todo el tiempo, constantemente, o hacer un ayuno de un día completo? ¿Qué es más fácil? Es más fácil hacer un ayuno. Es más fácil, pero es más efectivo y es parte del diseño que tú seas una ofrenda viva, continua y constante todo el tiempo. O sea, que todo el tiempo, lo que hagas, lo que pienses, estás rindiéndole cuentas a Dios. Estás consciente de que tu vida le está rindiendo cuentas a Dios. Dios trabaja con la renovación de nuestras mentes para que podamos desarrollar la mente de Cristo y lograr que se conforme la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el proceso al cual nos está llevando Él, que la mente de Cristo o que la imagen de Cristo se conforme, o nuestra vida se haga a la manera o a la forma de Cristo, que proyecte la grandeza de Cristo. Para eso estamos aquí en la tierra. O sea, si tú no has entendido esto, nosotros estamos aquí en la tierra para ser conformados a la imagen de Cristo. Primera carta a los Corintios 2:16 dice así: pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podría instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que está generando Dios en esta generación o en los hijos entendidos. La mente de Cristo. La mente de Cristo se está formando en los hijos de Dios. Pero se está formando en aquellos que tienen una rendición diaria. Porque en algunos se está formando Netflix. ¿Qué más?
todo lo que tú te imagines, hay gente que se está formando todo eso, pero realmente en nosotros se debe formar Cristo. Yo no te digo que no, tú tienes la libertad para ver lo que tú quieras y para hacer lo que tú quieras, pero necesitas tener la prioridad de que Cristo se esté formando en tu vida. Y esta formación es por medio de la renovación. Y debe haber una renuncia diaria. Todos los días nosotros tenemos que estar renunciando a nosotros mismos. Por eso la Escritura dice: no vivan según los criterios del tiempo presente. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a la antigua manera de operar. Es que nosotros y tú pones tu apellido, siempre hemos sido así. Pues en Cristo ya no. Y si quieres hacer lo que quieres hacer, después no te quejes. Nosotros fuimos llamados a vivir de acuerdo a la cultura del reino de los cielos, que está muy por encima de los criterios del tiempo presente. La cultura del reino de los cielos está muy por encima de las modas, de las ideologías, de las filosofías, etcétera, todo lo que tú le quieras poner, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la moda, nos dejamos llevar, en este tiempo está muy marcado, ¿verdad? Las ideologías, todo eso, y dice, es que eso no es, esto es un antidiseño, que lo único que está haciendo es que estas generaciones que están tomando estas modas, estas ideologías o estas filosofías se están echando a perder cada día más. Porque nosotros fuimos diseñados, ¿verdad?, para vivir de acuerdo al diseño del reino de los cielos. Es por ello que en nosotros debe de generarse una renovación diaria. Debemos renovar nuestros pensamientos diariamente para pensar de una manera correcta. La renovación es parte de una mecánica espiritual que nace de la comunión con el Espíritu Santo y de profundizar en la Escritura para que el velo sea corrido y podamos ver. Cuando tú estás expuesto a la Escritura, el velo que no te permitía ver las verdades eternas se cae y ahora comienzas a ver las cosas como realmente son. Ahora puedes discernir, puedes darte cuenta entre lo que es mundo y lo que pertenece al reino de los cielos. Por eso es importante una renovación en el entendimiento, porque nosotros no operamos como opera el mundo. Nosotros operamos desde una dimensión superior, desde una dimensión espiritual que es mayor que todo lo que existe aquí en este mundo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, cita así: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, la Escritura nos dice que las armas o el equipo que nosotros utilizamos para operar en esta tierra, dice que no son de este mundo. Y Dios nos equipó con el Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios está generando en nosotros la mente de Cristo. Dice, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Hay fortalezas mentales, ¿verdad? Hay gente que no puede ver más allá de aquello que se le formó en mucho tiempo.
Pero lo que Dios está haciendo es que está derribando esas fortalezas, está corriendo el velo para que nosotros podamos ver las cosas como realmente son. Y que nosotros nos podamos ver, escucha esto, que nosotros nos podamos ver como Dios nos ve. Lo que Dios está haciendo es que tú te veas como Él te ve, que no te veas como te dijeron que te ves. Porque muchos de nosotros nos vemos y nos hemos visto todo el tiempo como nos han dicho que nos vemos, o como nosotros nos percibimos. Pero realmente tú te tienes que ver como Dios te ve. Y cuando tú te veas como Dios te ve, entonces vas a comprobar lo que Dios siempre ha dicho. Vas a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El mundo lo que hace es que nosotros nos enfoquemos tanto en lo tangible, pero Dios te ve desde adentro. Dios ve todo el potencial que Él colocó dentro de ti y quiere que ese potencial sea expresado en tu vida. Ahora, vamos a ver algunas de las características de una mentalidad de reino. La primera es, cultiva una proyección celestial. Una mentalidad de reino cultiva una proyección celestial. Debemos orientar nuestras vidas al pensamiento celestial, creyendo lo que Dios ha dicho y comprobando lo que está haciendo. O sea, realmente nosotros fuimos diseñados para creerle a Dios, para creer lo que Dios ha dicho, para que la voluntad de Dios sea ejecutada aquí en esta tierra. Y a medida que nosotros le creemos a Dios, nosotros vamos a ir comprobando lo que Él está haciendo en nosotros. Pregunta, ¿tú eres el mismo que cuando Cristo vino a tu vida? O sea, ¿piensas de la misma manera? O sea, yo te puedo decir, yo no. Y yo puedo asegurarte que tú no sigues pensando igual. Pero, ¿sabes qué? Todavía hay más. O sea, Dios te quiere llevar a niveles todavía más altos. ¿Qué pasaría si Dios te mostrara? Fíjense, yo siempre he usado el ejemplo de José el soñador. Dios a José le mostró lo que iba a pasar en el futuro. Le mostró que él iba a gobernar sobre su padre, su madre y sus hermanos. Se lo mostró. O sea, ¿qué pasaría si Dios te mostrara, te llevara al futuro y te mostrara lo que va a hacer contigo? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero si tú analizas la vida de José, Dios no le mostró que lo iban a echar al hoyo, no le mostró que lo iban a vender como esclavo, no le mostró que lo iban a meter a la cárcel. José fue parte de un proceso, pero José jamás quitó su mirada de lo que Dios le había dicho que iba a lograr con él. Porque muchas veces Dios te dice, yo voy a hacer de ti esto, o voy a hacer contigo esto, y nosotros así, tantito, ¿verdad? Te lastiman, te rasguñan o te hacen algo. Ay, no. Y Dios dijo que, espérate, es parte de un proceso. Cada situación que José vivió lo llevó a la madurez, lo llevó a cambiar su manera de pensar. Una característica de José, que jamás quitó la mirada de lo que Dios le había dicho, y él sabía que esa situación que estaba pasando era temporal. Así es que cuando venga la adversidad a tu vida, porque posiblemente venga la adversidad, tú tienes que entender que eso es temporal, que eso va a pasar, porque Dios te ha llamado y te ha traído a esta tierra para cosas grandes. Otra de las características es que una mentalidad de reino está orientada hacia la justicia de Dios. Hebreos 5, 13 al 14 cita así: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos,
Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, estar orientado hacia la justicia de Dios tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero esto es gracias al ejercicio, ¿verdad? Es gracias a que hemos ejercitado esa facultad que tenemos de percepción espiritual. Cuando una persona se ejercita, ¿se le nota o no? O sea, tú no necesitas así como que, ay, esa persona será natural, así nació, así es. Tú te das cuenta cuando una persona se ejercita. En lo espiritual también. En lo espiritual también tú te das cuenta cuando una persona se ha ejercitado, porque puede pasar por situaciones complicadas y esta persona sigue de pie, sigue adelante, sigue caminando y sigue creyéndole a Dios a aquello a lo cual lo ha llamado. Esta mente ha sido formada por la palabra de justicia y tiene la capacidad de identificar y rechazar todo lo que es contrario al reino de Dios. Ustedes se van a encontrar en situaciones en las que algunas personas les van a ofrecer algo que es contrario al reino de Dios, y alguien que tiene los sentidos ejercitados tiene la capacidad de decir no, esto no pertenece al reino al que yo pertenezco. Y puede ser algo tentador, puede ser dinero, para la gente le da tentación dinero, o puede ser poder, pero si esto está en contra del diseño del reino de Dios, una persona ejercitada tiene la capacidad de decir no, porque se le ha formado la palabra de justicia y tiene esa capacidad de identificar y rechazar lo que es contrario al reino. Eso te hace brillar en medio de un mundo corrompido. Eso te hace brillar como hijo de Dios. Es el respaldo de Dios que te hace brillar. Recordemos nuevamente a José. ¿Qué decía? ¿Qué decía él cuando fue esclavizado? ¿Qué decía Potifar? ¿De qué se daba cuenta? Que en ese hombre Dios estaba con él. ¿De qué se dio cuenta el carcelero? Que en la vida de ese hombre Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba en sus manos. ¿De qué se dio cuenta el faraón? ¿Qué le dijo el faraón a José? ¿En dónde encontraremos a otro hombre en el cual esté el Espíritu de Dios? Ahora, la pregunta aquí, esta es la pregunta es la pregunta obligada. Entre Potifar, el carcelero, y el faraón, ¿quién de ellos era espiritual? ¿Quién de ellos era espiritual? ¿Quién iba a la iglesia? ¿Quién era cristiano? Faraón era más mundano que el carcelero, me imagino que igual. Potifar era un militar también de Faraón. Ahora, ¿cómo es posible que los que no son espirituales se den cuenta de que el Espíritu de Dios está en ese hombre? Y como muchas veces a nosotros, los hijos de Dios, los espirituales, entre comillas, bueno, quiero decir que debemos ser los espirituales, los que tenemos que percibir, los que tenemos que ver, que tenemos que darnos cuenta, que tenemos discernimiento, que estamos entrenados para eso, no nos damos cuenta. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ese es el asunto. Nosotros en Cristo somos valiosos y fíjate, la gente del mundo se da cuenta de todo esto. Por eso es que muchas veces la gente del mundo valora más los valores que hay en ti
que la misma iglesia. La gente del mundo dice, este sí me cumple. Cuando, a la hora que me dice, lo hace. A la hora que dice que va a llegar, llega. Lo que me dijo que va a hacer, lo hace. Esa es una característica de los hijos entendidos de Dios. Y la siguiente característica es esta. Es una mente comprometida con la verdad eterna. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar comprometidos con la verdad eterna. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tu vida fue diseñada, fue planeada por Dios desde la eternidad. Pero tiene que haber una renovación, porque aunque tú fuiste diseñado, hace algunos meses atrás les decía, un machete, ¿para qué fue diseñado? ¿Para cortar qué? La hierba, una rama. Pero yo veía que por ahí un albañil lo utilizaba para cortar los blocks. Ponía el machete y le pegaba con el martillo, y también servía. Pero ¿saben cómo estaba ese machete? Pues todo chueco, pando, golpeado y todo eso. No fue diseñado para eso. Tu vida fue diseñada por Dios. Tú eres parte de un diseño. Pero también el mundo te puede usar y te puede golpear, y puedes estar haciendo cosas que dices, no, pues, pero lo estoy haciendo, pero no es tu diseño, no fuiste diseñado para eso, y por eso te ha ido como te ha ido. Tú eres parte de un diseño eterno, pero tienes que conectarte a lo eterno, tienes que vivir de acuerdo a lo eterno. La iglesia necesita estar en una constante evaluación y creación de estrategias para buscar cumplir con su misión en un mundo de constantes cambios. Este mundo está cambiando constantemente. Si tú tienes más de 40 años, si tienes entre 40 y 50 años, perteneces a la generación que ha visto más cambios tecnológicos en esta tierra que nadie. En serio, ¿has visto tantos cambios? Cada dos años ha visto tantos cambios, que si ahora les platicas a tus hijos o a tus nietos, porque algunos tienen nietos, de las cosas, cómo se hacían antes, o de cómo jugabas antes, y de cómo podías vivir y estar en un lugar 3, 4, 5 horas sin un celular, no te creen. Porque ahora hasta ya hasta los de edad avanzada, ¿verdad?, ya no pueden estar sin el celular. Ya. Necesitamos como iglesia estar en una constante evaluación y creación de estrategias para poder compartir la palabra de Dios. ¿Sí estás conmigo? Otra de las características es una mente orientada hacia la dignificación de las personas. Dios lo que ha hecho, o Cristo lo que vino a hacer, es dignificar a la raza humana. Pero Dios no nos puede obligar. O sea, Dios ya hizo todo, Dios ya dio todo el recurso para dignificar a su creación o a la raza humana. Pero si la creación o si la raza humana no quiere, ¿qué puede hacer Dios? ¿Los podemos obligar? Salmo 8, 3 al 8, fíjate lo que dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que
en Él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. El hombre es la creación especial de Dios. El hombre es el único o la única especie en la cual Dios se impartió, con la cual Dios tiene comunión, por la cual Dios vino y dio la vida de su Hijo en sacrificio. ¿Eso de qué habla? Del valor que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dios está interesado en todos los seres humanos y en todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. O sea, a Dios no solamente le interesa tu espíritu, no solo le interesa tu alma, le interesa todo tu ser. Que todo tu ser sea una expresión celestial. Ahora, una mentalidad de reino también nos lleva a tener una mente teórica y práctica. Porque es bien fácil ser teórico, ¿verdad? Conocer, saber. Hay gente que sabe. ¿Cuántos de ustedes saben que el refresco, ya va a empezar el pastor con el refresco, no se sabe otro, que el refresco daña tu salud? Levanten la mano, ¿cuántos saben? ¿Cuántos toman refresco? Teórico, práctico. Teóricos, sabes, y todavía dice, de algo me he de morir. El problema es que cuando te estás muriendo, ya no te quieres morir. Ese es el problema. Sí, porque la gente, esa es la excusa perfecta. ¿O no, doctora? De algo me he de morir. Y ya cuando se están muriendo, doctora, por favor, haga lo que sea. Si tú no lo hiciste por ti. ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿cómo me pones esa carga a mí si tú no lo hiciste por ti? Entonces es una mente teórica y práctica. O sea, la teoría es buena y hay mucha gente que sabe mucha teoría, pero realmente lo que impacta es la práctica. Una mente teórica práctica sabe tomar decisiones en los tiempos de crisis, pues sus decisiones no están basadas en sus circunstancias, sino en la seguridad de la palabra de Dios. Nuestras decisiones están tomadas en la seguridad de la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, en el reino al cual nosotros pertenecemos. Filipenses 4, 8 al 9 cita así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces necesitamos ser teóricos y prácticos. Acuérdense del ejemplo del refresco. Teórico, práctico. Porque ser teórico no nos saca de ningún apuro. Saber que te hace daño el refresco, pues no te saca, ya es un avance, pero no te saca de un apuro. Los teóricos prácticos que digan amén.
también es una mente madura. Su forma de pensar ha sido transformada por la palabra de Dios y ha dejado de ser dirigida por los sentidos para ser guiada por el Espíritu de Dios y su palabra. Tenemos que aprender a dejar de ser guiados por los sentidos. Es bien peligroso ser guiado por los sentidos, porque los sentidos son engañosos, porque ahorita sientes y después ya no sientes. Y cuando dijiste algo que sentías, pero después ya te sientes peor por lo que no debiste haber dicho. Por eso es bien peligroso permitir que los sentidos hablen por ti. Primera carta a los Corintios 2, versículo del 6 al 9, cita así: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haber entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y cuando dice que ningún ojo ha visto y ninguna mente humana ha concebido, está hablando de aquellos que no tienen parte con Dios, de aquellos que no son hijos de Dios. Pero dice que ellos no han visto lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, para los hijos. Pero los hijos sí tenemos la capacidad de ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, ¿será importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, vivamos en la palabra de Dios, expresemos la palabra de Dios? Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vivir con una mentalidad de reino tiene beneficios para nuestras vidas. Rápidamente te los voy a enumerar. Son como 24. No, no es cierto, son poquitos. El primer beneficio es que nos faculta para asumir una posición de bendecido y no de necesitado. Fíjate, tradicionalmente la religión nos ha enseñado a acercarnos a Dios como: dame, quiero, necesito. ¿Eso es lo que la Escritura dice de nosotros? No es lo que la Escritura dice de nosotros. Hace tiempo yo escuchaba una alabanza que se cantaba en la prisión, que decía más o menos así. Decía, habla de que era la 1 de la madrugada cuando buscaba el rostro del Señor. Y el coro dice: Señor, 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 ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. ¿Cómo la ven? Sí. Eso no es parte del diseño de los hijos de Dios. O sea, todo el tiempo le vamos a estar diciendo a Dios que resuelva nuestros problemas, que nosotros confiamos en Él, cuando muchos de los problemas en los cuales hemos estado involucrados son por causa de que nosotros no hemos tenido una renovación en el entendimiento. O sea, imagínate el Señor que diga: qué suave, tú te metes en problemas y yo te los voy a resolver. Así funciona porque en algún momento así se nos enseñó. No tienes problemas, ven, Dios te los resuelve. O sea, nosotros, ¿por qué andamos comprometiendo a Dios de que Él le va a resolver los problemas a las personas? Por eso nosotros invitamos a la gente a que conozca el diseño, que viva dentro del diseño, que se empape del diseño de Dios, que empiece a cambiar su manera de
de pensar, para que cambie su manera de vivir. Pero jamás le digas a una persona que Dios le va a resolver sus problemas. Sí se resuelven los problemas, pero por el cambio de mentalidad. Entonces, los beneficios de tener una mentalidad de reino es precisamente esto: nos faculta para asumir una posición de bendecido y no de necesitado. Escucha esto. Es decir, nosotros no somos bendecidos por tener cosas. Porque también dentro del lenguaje cristiano es: ay, cuánta bendición, te compraste un carro, cuánta bendición, tienes un trabajo, cuánta bendición. ¿La bendición es una casa, un carro, dinero? ¿Eso es bendición? Eso no es bendición, eso es la consecuencia de la bendición. Es decir, nosotros no somos bendecidos por tener cosas, sino que tenemos cosas porque somos bendecidos. Y aunque perdamos las cosas, la bendición no se pierde, porque el bendecido es el creyente. ¿Sabes quién es el bendecido? Tú. En Cristo tú eres bendecido, porque Cristo está en ti. La mayor bendición que puede tener un hombre es Cristo en su vida. Por lo tanto, te pueden robar todo lo que tú tengas, te lo pueden robar, pero jamás te van a poder robar la mayor bendición, que es Cristo. Y si te robaron algo, si te quitaron algo, tú tienes la bendición y Dios te da la capacidad, ¿sí?, de que eso vuelva a tu vida. Segundo beneficio, ¿verdad?, de tener una mentalidad del reino: nos ayuda a operar desde la posición celestial y no desde una posición natural. Es una mente entendida de la soberanía de Dios y depende de la providencia de Dios. Sabe que toda situación que tenga que enfrentar está bajo el control del Rey. Entonces operamos desde una posición celestial, operamos desde los lugares celestiales, desde una dimensión mayor. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir en nuestra realidad en Cristo. Número 3, dice: forma una mentalidad de dominio y no de demonio. Tener una mentalidad de dominio es entender quién soy en Cristo, para qué estoy en esta tierra, por qué me ha colocado Dios aquí, y tomar la autoridad que yo tengo. Muchas veces aquel que tiene la mentalidad de dominio anda reprendiendo diablos, anda echando fuera demonios, anda haciendo cosas que Dios ya hizo. Porque la Escritura dice que Dios exhibió públicamente a Satanás, ¿sí?, y que le arrebató todo lo que en su momento le había quitado. Entonces, si tú estás perdiendo el tiempo reprendiendo demonios y no tienes una mentalidad de dominio, pues así vas a estar todo el tiempo. La mentalidad de dominio sabe ejercer la autoridad divina porque conoce su posición en Cristo, pues entiende que todo lo que tiene la cabeza lo tiene el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y si la cabeza tiene poder y autoridad y el cuerpo representa a la cabeza, ¿qué es lo que yo tengo? Poder y autoridad. Efesios 1, 19 al 23 cita así: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo
y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces la escritura dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia está en esta tierra para manifestar la plenitud de Cristo. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Número 4, nos capacita para emprender. Nos capacita para tener una mentalidad empresarial y no una mentalidad empresarial. Ustedes conocen gente que siempre va a empezar algo. No, yo voy a hacer esto. No, ya voy a empezar a hacer esto. Y toda la vida está empezando. Y empieza, y no, mañana sí, mañana empiezo. El año que viene empiezo. Y sí, y se la pasa todo el tiempo con una mentalidad empresarial. Está empezando, pero nunca empieza. Pero Dios nos está ubicando como hijos que tengamos una mentalidad empresarial, que podamos emprender. Los hijos del reino estamos dotados para ser productores y no consumidores. Fuimos llamados a, si la escritura dice que fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Entonces podemos ser emprendedores, podemos emprender. Dios nos da ideas creativas, Dios nos da habilidades, dones, talentos, habilidades. Dios nos los da, ¿sí o no? Sí nos los da. Entonces, ¿para qué nos los da? ¿Para tener una mentalidad empresarial o empresarial? Fíjate lo que pasó. Israel, el pueblo de Israel, en el desierto, durante los 40 años que anduvo en el desierto, lo único que hacía era salía de su tienda, sacaba la mano y tenía todo lo que necesitaba para comer, porque el maná era algo parecido a lo que ahora es la soya. O sea, hacían lo que sea de maná, como ahora hacen lo que sea de soya. Leche de soya, carne de soya y todo de soya, ¿verdad? Así era el maná. Podían hacer todo y salían por su porción diaria. Pero cuando Dios pasó a Israel a la tierra prometida, le dijo: hasta aquí se corta el liconza, ya no va a haber el subsidio, ya no va a haber subsidio. Ahora, de ahora en adelante, te metí, fíjate lo que le dijo Dios, te metí a la tierra que fluye leche y miel. Tierra altamente bendecida, productiva, pero ahora tú vas a salir a tomar todo aquello. Bueno, ahora es así para nosotros. Cristo ya nos dio todo. Ahora, dile está a tu lado, ahora tú vas a ir a conquistar todo aquello, porque hasta eso hizo. Dios les dio la tierra, les dijo: esta es la tierra prometida, vayan y véanla, vean, esto es para ustedes. Pero si tú te das cuenta, tuvieron que conquistar. Bueno, pues es lo mismo. Ahora tú vas a ir a conquistar. Tú vas a ir a conquistar, doctora. Tienes que ir a conquistar. ¿Sí? Maestros, ustedes van a ir a conquistar. Empresarios, ustedes tienen que ir a conquistar. ¿Sí? Y cada uno de los que estamos aquí tenemos que ir a conquistar. ¿Sí? O sea, no va a ser así como que vas a llegar y vas a parar la mano, ni vas a llegar y soy hijo de Dios, quítate, ¿no? No. O sea, tienes que demostrar como hijo de Dios. Si tú te das cuenta, dos de los que entraron a la tierra prometida, de los espías que fueron Josué y Caleb. Caleb, cuando ya tenía 80 años, ¿sí? ¿No miento? Tenía 80 años, fue y le dijo a Josué:
oye, no me han dado la parte que me corresponde. Quiero esa parte, le dijo, quiero esa parte. ¿Sí? Y le dijo Josué, sí, vamos a ir para conquistar la parte. Y dijo, no, voy a ir yo. O sea, es mía, te la estoy pidiendo, voy yo por ella. O sea, todavía le dijo, no quiero que vayas tú, la voy a conquistar yo. Una mentalidad de Caleb necesitamos todos. Todavía hay muchas cosas que se tienen que conquistar. O sea, tenemos que erradicar de nuestras mentes el conformismo. Yo así estoy bien ya. ¿Así nos quiere Dios? Yo creo que no, al menos yo no creo que Dios me quiera a mí así. Acuérdense que la Escritura dice que David sirvió a su generación. Y creo que Dios va a decir así de cada uno de nosotros. Sirvió a su generación. ¿Has servido a tu generación a través de lo que tú haces? Si no, tienes que servir a tu generación. Número 5 y último dice, nos habilita, ¿sí? La mentalidad de reino nos habilita para tener una mentalidad de conquista y no escapista, ¿verdad? Porque la iglesia por mucho tiempo ya se quería ir al cielo, porque allá en el cielo dice, no habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor. Pero si Dios nos dio un propósito en esta tierra, ¿cómo es que la iglesia ya se quiere ir allá? Si todavía tiene muchas cosas que hacer acá. El reino de Dios es extendido cuando la iglesia recobra el gobierno y ejerce la autoridad que le ha sido conferida. Entonces, si Dios nos dio poder y autoridad, aquí en la tierra es donde nosotros fuimos establecidos para que el reino de Dios sea extendido. Jesucristo vino y estableció su reino. Por eso Juan lo anunciaba, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado. Y Él lo estableció aquí en la tierra y a nosotros nos corresponde que el reino de los cielos sea extendido. ¿Te das cuenta lo que implica una mentalidad de reino? Ahora, ¿quieres tener una mentalidad de reino o quieres tener una mentalidad religiosa? De reino. De hecho, es parte del diseño. Una mentalidad de reino. Jesús a los 12 años dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál es el negocio del Padre? El reino. Que la gente lo conozca, traer más hijos para Él, que más hijos se acerquen, que los hombres se salven. ¿Para qué? Para que puedan exaltar y alabar la grandeza de Dios. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú nos colocas en una posición de privilegio por estar en ti, Señor. Permítenos que nuestra mente, nuestro entendimiento sea abierto, Señor, a tu verdad y podamos conocerla, abrazarla y vivir de acuerdo a ella. Gracias porque nos amas, gracias porque estás con nosotros, gracias porque sabemos que tú no nos abandonas, al contrario, que tú nos respaldas en todo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Les seguimos invitando a los que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje, que más gente sea bendecida por esta palabra. Nos vemos a la próxima.